A lo largo del Nuevo Testamento, cuando vemos la historia del Señor Jesús, observamos que siempre había personas que le venían al Señor Jesús para pedirles cosas. Y nosotros también muchas veces vamos a los pies del Señor Jesús para pedirles cosas al Señor Jesús. Pero en esta noche vamos a ver un acontecimiento muy especial. Aquí no van a ser personas que le van a pedir cosas al Señor Jesús, sino el Señor Jesús le va a pedir un motivo de oración, le va a dejar un motivo de oración a sus discípulos. Y para ver cuál es el motivo de oración que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, te invito a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y el versículo 37 le dijo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como les dije, aquí el Señor Jesús en el versículo 38 le va a hablar a sus discípulos y le va a decir: rogad. Es una de las tantas palabras que se utiliza para la palabra oración. La palabra rogad en el griego viene de la palabra parakaleo, que significa estar al lado de alguien para pedir algo con tal que se produzca un efecto en esa petición. Es decir, que el Señor Jesucristo les dice: oren de tal manera al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies. ¿Y por qué el Señor Jesús le pide a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies? La palabra rogat significa suplicar. Es una oración intensa, es una oración ferviente. Y nosotros, ¿cómo podemos tener ese tipo de oración en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer una oración, una súplica ferviente, una súplica donde nuestras emociones estén involucradas para que el Señor, el Dios de los cielos, pueda producir un cambio por medio de nuestra oración? Y vamos a ver los versículos anteriores. Dice la palabra de Dios, el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Saben por qué el Señor Jesús le decía a los discípulos, les pedía una oración muy especial, una oración que pueda producir un cambio en las cosas de parte de Dios? Era porque el Señor Jesús tenía una forma especial de ver. Y al ver las multitudes, las palabras ver está referida a la palabra de... Hay dos significados para la palabra ver. Una es una visión
física, y otra palabra para otro concepto que nos ayudarán a la palabra ver es una vista profunda, una vista que va más allá de lo físico, es una mirada mental. Y a lo largo de este versículo vamos a ver qué tipo de vista, cómo vio el Señor Jesús, si tuvo una visión física o vio a las personas de una forma profunda, más allá de ver personas por las edades, sino como un rayos X pasaba por las personas conociendo su corazón. Dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Aquí el Señor Jesús dice que a las personas la va a ver de una forma especial, como ovejas. No es que las personas eran ovejas, sino va a utilizar la preposición como, que nos significa que va a comparar a las personas como ovejas. Y en un mensaje vimos cómo el hermano Ulises nos dio algunas características de las ovejas, que las características de la oveja eran que son animales débiles, indefensos y hasta torpes. Pero vamos a ver cómo eran estas ovejas a que el Señor Jesús miraba. Dice, desamparadas. La palabra desamparar significa dejar una cosa, dejar un objeto, y a ese objeto que yo dejo, yo lo abandono. ¿Saben? El Señor Jesús, cuando veía a las personas, las veía como alguien la había dejado en un lugar que está en peligro. Las ovejas son animales indefensos, y si no tienen quien las proteja, si las dejan en un lugar, a las ovejas van a estar acechos de los enemigos que ellas tienen. Ahora, pero el Señor Jesús no solamente va a ver a las ovejas como, dice, desamparadas, sino dice, y dispersas. La palabra dispersas significa lanzar hacia una cierta distancia. Y cuando dice la palabra dispersa, dice que la palabra significa que las ovejas no solamente estaban desamparadas, estaban sin protección, sino que estaban dispersas, que estaban alejadas unas y estaban alejadas de otras. Había una cierta distancia. Entonces las ovejas no se podían juntar para protegerse, no se podían juntar para darse abrigo. Pero también las ovejas, al estar distantes, se sienten solas. Y así miraba el Señor Jesús. A las ovejas las veía desamparadas, que la habían dejado en un lugar que corrían peligro y que estaban, dice la palabra de Dios, dispersas, que estaban alejadas unas de otras. Pero vamos, dice, rogad pues, verso 37, disculpe. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. El Señor Jesús no solamente va a ver a las personas, va a tener una visión distinta de las personas, no lo va a ver de una forma distinta, no lo va a ver como carne y hueso, sino el Señor Jesús, cuando ve a las personas, ve en su condición espiritual, en su condición emocional, que están al borde de un gran peligro. Y dice, entonces Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucho, mas los obreros es poco. ¿Sabe una cosa? No solamente el Señor Jesús va a ver una visión distinta, sino va a haber una desproporción. La mies significa fruto que está a cosechar porque ya está maduro. Es decir, que lo que estaba maduro, el Señor Jesús
la fruta ya estaba madura. Y dice en el Evangelio según San Juan, dice que los campos ya están blancos para la siega. Un fruto está blanco cuando está a punto de perderse valor. Entonces, dice, es decir, que el fruto cuando está blanco ya no tiene valor, ya está echado a perder, ya está pudiendo. Entonces, de esa misma manera, el Señor Jesús le quiere decir que las personas se están pudriendo en la condición que ellas están. Están a punto de ser destruidas las personas. Y que los obreros son pocos. ¿Sabe una cosa? Nosotros, y dice cuando el Señor Jesús vio la condición de las personas como ovejas que estaban dispersas en soledad y que estaban desamparadas, sin protección, y que dice también va a comparar a las personas con una fruta, con un fruto que está a punto de echarse a perder. El Señor va a tener, dice el versículo 36, tuvo compasión de ellas. La compasión es un sentimiento de angustia que yo tengo por las necesidades de otro, por los peligros que tiene otro. Y es por eso, porque el Señor Jesús sentía angustia cuando veía a las personas como ovejas, desamparadas, que estaban distantes de un lugar a otro y que digamos, el fruto estaba pudriéndose. Le agarró angustia y habló a sus discípulos, dice, rogad, pedid al Padre, pedid a Dios para que haya un cambio, para que envíe obreros, la cantidad de obreros necesario para poder cosechar esa fruta y no se eche a perder, no se destruya. ¿Saben una cosa? Para que nosotros podamos tener ese tipo de oración, para que podamos suplicar al Padre así, tenemos que tener la visión que el Señor Jesús tuvo. Ver a las personas como el Señor Jesús ve. Y tener las emociones, tener los sentimientos que el Señor Jesús tuvo. Él tenía compasión, se sentía angustioso, tenía angustia por la condición en que se encontraban esas personas. Y le va a pedir a sus discípulos, rueguen, supliquen a Dios para que envíen obreros. Y nosotros debemos ver a las personas de esa misma manera, como el Señor Jesús vio. 2010, vivimos en el barrio Campo Contreras. Voy a dar un dato. El Campo Contreras tiene 7.528 habitantes. ¿Cuántos? 7.528 habitantes. Y nosotros somos de distintos barrios. 7.528 habitantes que se encuentran desamparados. 7.528 habitantes que se encuentran solos. 7.528 habitantes que dice que la mies está a punto de podrirse. 7.528 habitantes que están en peligro por consecuencia del pecado, que están sujetos a la droga, que corren peligro de la droga, que corren peligro de niños abusados, personas abusadas, personas maltratadas. 7.528 personas, que si hoy mueren una de las 7.528 personas, van a pasar su eternidad en el lago de fuego y azufre. Y por eso nosotros debemos ver como el Señor Jesús, y en esta noche de oración debemos orar por las personas que no tienen a Cristo en su corazón también. Dios nos manda que debemos orar por las personas que no tienen, que se encuentran desamparadas, que se encuentran distantes y que están a punto de podrirse. Están a punto de podrirse en el presente y también en el porvenir, cuando su corazón deje de latir.
Y para poder tener ese tipo de oración que el Señor Jesús pedía a sus discípulos, para que nosotros podamos orar como el Señor quiere que nosotros oremos, debemos tener compasión, debemos sentir angustia por esas personas que hoy no tienen a Cristo en su corazón.